días, queridos hermanos, qué bueno estar con ustedes esta mañana. Y quiero decirles que los hermanos de Impacto en Tegucigalpa les mandan un cordial saludo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Gómez, ¿verdad? Yo estoy actualmente trabajando como pastor en la iglesia Impacto en Tegucigalpa, pero en el lado norte de la ciudad. Si ustedes no sabían, hace 3 años la iglesia Impacto Sur, Impacto en Tegucigalpa, tuvo que abrir otra iglesia en el lado norte, de la ciudad, porque la ciudad está creciendo. La ciudad está creciendo bastante. Entonces, nos vimos en esa responsabilidad como iglesia de abrir otra iglesia en el lado norte de la ciudad, y ahí es donde el Señor junto a otros hermanos me tiene a mí pastoreando. Así que estamos muy contentos esta mañana. Le decía a algunos hermanos, el deseo de mi corazón era venir hace varios meses, pero el Señor no me había permitido, y en esta ocasión dije yo tengo que ir, si no el Señor me va a castigar. Entonces, esta mañana, queridos hermanos, vamos a ir al libro de Mateo y vamos a estar en unos versículos que son muy conocidos, vamos a decir así, por nosotros. Pero el hecho de que sean conocidos no quiere decir que son bien comprendidos. Y yo quiero que usted ponga mucha atención a esto que voy a decirle. Esta mañana vamos a hablar acerca de la Gran Comisión y vamos a estar en los versículos 18, 19 al 20 del libro de Mateo, en el capítulo 28. Estos versículos han sido memorizados, recitados y enseñados de pronto a lo largo de nuestra vida cristiana, pero eso no necesariamente quiere decir que nosotros tenemos una plena comprensión del texto. Quiero decirles que la plena comprensión del texto se refleja no en que me sepa de memoria estos versículos, sino en la obediencia a estos versículos. No solamente en la obediencia a estos versículos, sino en el fruto de la obediencia de estos versículos. Así que el deseo de mi corazón esta mañana es que el Señor nos hable y que confronte también nuestro corazón y aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos poner a disposición del Señor. ¿Les parece, hermanos, si oramos esta mañana entonces y entregamos al Señor este tiempo? Padre, queremos darte gracias por la vida de esta iglesia, Señor, porque Señor, es evidente que el amor, que el deseo a tu palabra, el deseo de la obediencia está aquí. Nuestro anhelo esta mañana es que tú hables a nosotros a través de este texto, que Señor quites de nosotros ese sentimiento de saberlo todo o de saberlo ya, y que nos demuestres que tu palabra siempre viva y eficaz y que nunca regresa vacía, Señor. Gracias por este tiempo que podemos tener, Padre, y te pedimos que seas tú obrando en nosotros. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos entonces a ir al texto de Mateo 28 y vamos a ir al versículo 18, porque saben, el mandato empieza en el versículo 18 hasta el versículo 20 y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como les dije antes, no quiero que me critiquen antes de empezar a enseñar el texto, ¿verdad? Esta mañana vamos a hacerle algunas preguntas a este texto y de manera sencilla vamos a evaluar también nuestra comprensión de este mandato. En primer lugar, vamos a preguntarle al texto cómo vamos a ir. En segundo lugar, vamos a preguntarle al texto cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a cumplir. Y en tercer lugar,
vamos a preguntarle también por cuánto tiempo. Miren, y estas son preguntas básicas al texto, sencillas, pero que nos llevarían entonces a reconocer verdades grandes de lo que Jesús está hablando. En primer lugar, quiero decirles que el mandato empieza en el versículo 18 por la manera en que Jesús habla. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Y en el versículo 19 dice, por tanto, id. Así que creo que la primera pregunta es, ¿cómo vamos a ir? Bueno, en base a lo que Jesús está diciendo en el versículo 18, vamos a ir fundamentados en la autoridad de Jesucristo. Él dice, toda potestad me es dada. ¿Y saben lo que se refiere esa palabra, toda potestad me es dada? Bueno, él definitivamente está hablando a sus discípulos y diciéndoles, yo les doy el derecho, yo tengo el derecho de hablar y yo tengo el derecho de actuar. Yo les envío, ¿por qué? Porque yo puedo. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto han visitado algún negocio, ¿verdad? O han ido a alguna tienda y de pronto ustedes se encuentran al hijo del dueño, ¿verdad? Y entra el hijo del dueño. ¡Hey, el hijo del dueño! ¿Verdad? ¿Y por qué agarró eso? Es que el hijo del dueño, ¿verdad? ¿Y por qué mandó a esta persona? El hijo del dueño. Jesús está diciendo, yo tengo toda autoridad. Yo tengo toda autoridad. Miren, también en Mateo capítulo 11, versículo 27, Jesús dijo esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros vamos en la autoridad de Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, también le hemos reconocido como el Señor de nuestra vida. Y nosotros vamos entonces reconociendo su autoridad y sometiéndonos a su autoridad. Reconocemos entonces lo que decía Juan en el capítulo 3, versículo 35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesús, miren, el libro de Mateo es un libro tan especial. Ahorita en la iglesia estamos estudiando todo el libro de Mateo. Pero una de las cosas especiales del libro de Mateo es que fue escrito para los judíos, para demostrarle a los judíos que Jesús era el rey. En el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 29, él termina el sermón del monte. Y cuando Jesús termina esa enseñanza del sermón del monte, esta es la reacción del pueblo. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no era alguien que tenía la autoridad porque simplemente era el hijo del dueño. Él tenía también la autoridad porque él conocía a su Padre y las intenciones de él. Mire también en el capítulo 8, versículo 27, siempre de Mateo. Jesús, en este momento, Jesús ha invitado a sus discípulos a que suban a la barca con él y la tempestad se levanta y ellos corren a Jesús y Jesús calma la tempestad. Y miren lo que dice. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús no simplemente tenía el título, él ejecutaba su autoridad a través de la enseñanza, a través de los milagros, a través del control sobre la naturaleza. Jesús entonces nos demostró que él tenía la autoridad y que también tenía el poder. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 13,
Saben, Daniel hace una profecía acerca de Jesús. Y miren lo que Daniel dice de Jesús. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo viene uno como el Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Esa era la visión de Daniel en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Eso se cumple cuando Jesús viene a la tierra. Él comienza entonces este movimiento del reino de los cielos. Algunos creen que Jesús al morir en la cruz fue vencido. Pero yo quiero decirte algo, hermano. 2022 años después de la muerte de Jesús, estamos nosotros aquí adorándole. Estamos nosotros aquí reconociendo su autoridad. Así que si alguien cuestiona tu deseo de compartir de Jesús y te dicen, pero ¿y vos por qué venís a decirme esas cosas? Bueno, hermanos, ustedes tienen que decirle, porque el rey me mandó. Porque él tiene toda autoridad. Y como yo, su súbdito, sumiso a su autoridad, vengo reconociendo que él es el rey. Saben, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad al ir. Porque la autoridad de Jesús se ve también al final de los tiempos. En Juan 5, 22 y 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús tiene la autoridad y el poder para juzgar un día. Y por eso nosotros necesitamos someternos a esa autoridad como un reconocimiento, en primer lugar, para nosotros, de que le hemos conocido. De pronto ustedes dicen, bueno, Daniel, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con la autoridad que el Señor ha dado bajo la sumisión a ella, reconociendo el poder que Él tiene, no solo para salvar, sino también para juzgar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque saben, hermanos, yo creo que una de las luchas más grandes que nosotros tenemos como iglesia a veces es descifrar el trabajo de la iglesia. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, ¿y cómo podemos hacer para que esta iglesia sea una iglesia grande, decimos nosotros? Yo quiero preguntarte algo. Cuando el Señor venga, ¿crees que va a estar interesado por el tamaño de la iglesia o por el corazón de la iglesia? Esa es una pregunta. ¿Por el tamaño de la iglesia o el corazón de la iglesia? Por el corazón de la iglesia. Yo quiero preguntarte, cuando el Señor venga, ¿el Señor va a estar preocupado por el tamaño del edificio o por la cantidad de discípulos? Miren lo que dice el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y voy a quedarme en esa parte primera del versículo 20. Porque en este versículo 19 y 20 existen 4 verbos. Y aquí me voy a poner un poco técnico. Pero yo quiero que usted me entienda, porque aquí hay una verdad importante. Y quiero que usted me diga, ¿cuáles son esos verbos? Dice, por tanto, id, es el primero, ¿verdad? El otro es hacer, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Bautizándolos, ¿verdad? Y la otra es, versículo 20, enseñando.
hay 4 verbos, 4 acciones que nosotros tenemos que hacer para llevar a cabo la Gran Comisión. 4 acciones importantes que usted y yo debemos de entender para reconocer el trabajo que yo tengo que hacer. Me voy a poner un poquito más técnico ahora. En estos 4 verbos que nosotros encontramos aquí, hay un verbo principal y los otros 3 verbos aparecen como participios. Daniel, eso es demasiado. ¿Qué significa eso? Bueno, déjenme decirles qué significa eso. Acciones. Y los otros 3 verbos están sometidos para el cumplimiento. Ya les di la chepia. En la diapositiva, los verbos. Discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos? Bueno, en primer lugar, yendo. Usted no puede hacer discípulos por Zoom, hermano, por WhatsApp. No, eso no se puede. Usted no puede manejar esta idea de hacer discípulos a la distancia. Y vamos a hablar por qué. Entonces, en primer lugar, vamos a ser discípulos. Cuando nosotros pensamos en la idea de hacer discípulos, es llevar a las personas a confiar en Jesús y convertirse también en personas sometidas a la autoridad y el señorío de Jesucristo. Eso se ve replicado en la iglesia primitiva. Cuando la iglesia comenzó en el libro de Hechos, nosotros vemos, por ejemplo, Hechos capítulo 14, versículo 21, y dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé en el capítulo 14 de Hechos? Ellos estaban yendo a las ciudades, compartiendo de Jesucristo, pero no solamente eso. Ellos estaban enseñando a las personas cómo vivir delante del Señor. Y eso, hermanos, eso no se puede hacer online. Eso se da en el día a día. Para que usted lleve a una persona al convencimiento de la veracidad de la palabra de Dios, usted tiene que llevar entonces a esta persona a ver su ejemplo, su vida. ¿Saben por qué muchas personas no vienen a la iglesia? Porque dicen, para ser cristiano como fulano, dice. ¿Verdad? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? O cuando usted comete un error y dice, y va a la iglesia. Mírenlo. A Impacto. Es amigo del pastor Ariel. ¿Verdad? Porque nuestro testimonio pesa, hermanos. Nuestro testimonio pesa. El deseo del Señor es que nosotros llevemos a las personas a ver a Cristo a través de nuestras vidas. El deseo del Señor, hermanos, es que su vida sea el testimonio más tangible de que hay un Dios. Y esa era la preocupación de Pablo y Bernabé en el libro de Hechos, cuando ellos empezaron sus viajes misioneros. Que las personas pudieran ver la verdad de Jesucristo a través de sus vidas. Así que hacer discípulos, hermanos, hacer discípulos es el verbo principal. Esa es la misión principal. Hacer discípulos. El texto también entonces nos dice que hay que bautizarlos. Y fíjense que hay algo bien importante en esto. Porque el bautismo, como definición, ¿verdad? Sería un testimonio público de mi fe en Jesucristo. Eso es el bautismo. Un testimonio público de mi decisión o de mi fe en Jesucristo. El bautismo no es un acto de salvación, quiero recordárselos, ¿verdad? Sino el ladrón en la cruz, ¿recuerdan al ladrón en la cruz con Jesús?
él no hubiese podido entrar. ¿Se imaginan ustedes? Hay un pastor que me gusta escuchar y él hablaba acerca de esto y él decía, ¿se imaginan ustedes al ladrón en la cruz? Cuando él llega al cielo y de pronto tenemos la idea que va a estar Pedro ahí con un libro, ¿verdad? Ajá, hermano, ¿de qué iglesia viene? No. Ok, no se acuerda el nombre de la iglesia. ¿Cómo se llamaba el pastor? No. ¿Cuántos estudios llevó? No. ¿Cuándo se bautizó, hermano? Tampoco. Llame al supervisor, por favor, tenemos una situación aquí, ¿verdad? No. El bautismo, hermanos, el bautismo no es para salvación. El bautismo es un testimonio de su fe en Jesucristo. Pero saben, el bautismo es un acto muy importante. ¿Por qué? Porque es el deseo de aquellos que han confiado en Jesucristo de testificar a su familia, a la iglesia y al mundo entero que ellos han decidido morir a sí mismos para ahora vivir para el Señor. Por eso es que Jesucristo nos anima a que aquellas personas que han confiado en Jesucristo den testimonio de ello. Mateo 3, versículo 6. Esto es bien importante porque esta es la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba haciendo la introducción o la entrada a Jesucristo. Y miren qué estaba haciendo él. Mateo 3:6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, dice, confesando sus pecados. Ellos iban al río Jordán y decían: yo reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Y era esa actitud de arrepentimiento la que movía a los hombres. Era su necesidad de dar testimonio de ahora una fe en Jesucristo lo que llevaba a estos hombres a las aguas del bautismo. Pero estaba sucediendo algo más ahí. Miren lo que sucede en el versículo 7. Por esto es que es tan especial el bautismo y no puede ser profanado también este acto sublime. Dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les da un consejo, versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, de estas piedras. El bautismo era algo tan especial que cuando Juan el Bautista vio a los fariseos y a los saduceos bautizándose para dar y les dijo: generación de víboras, culebras venenosas, ¿qué están haciendo aquí? En vez de estarse bautizando para que lo vean, porque esa era la motivación, él les dice en el versículo 8: hagan frutos dignos de arrepentimiento, que su vida en realidad refleje un cambio. No se bauticen para ser vistos, para ganar la admiración de las personas. Bautícense porque ustedes han reconocido la necesidad que tienen. El pueblo judío tenía una lucha grande porque ellos creían que la salvación era un efecto generacional. Soy hijo de Abraham, ya soy parte del pueblo de Dios. Pero Juan el Bautista les dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Por qué? Dice él: yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y estaban a la orilla de un río.
¿Cuántas piedras habían ahí, creen ustedes? Le estaba diciendo, no, el bautismo es para aquellos que se han arrepentido, que quieren dar testimonio de su necesidad y su fe en Jesucristo. Así que, hermanos, vamos aquí por la mitad entonces. Reconozcamos que nosotros vamos sometidos a la autoridad de Jesús a hablar acerca de su verdad y su salvación. ¿Cómo? En primer lugar, reconociendo la necesidad de hacer discípulos. En segundo lugar, reconociendo la necesidad de llevar a estas personas a dar un testimonio público de su fe. Y en tercer lugar, porque el ir estaba implícito en hacer discípulos, enseñar. Miren, esto es muy importante, porque a veces nosotros estamos interesados en que las personas vengan y hagan una oración, ¿verdad? A veces hay campañas evangelísticas y decimos, 80 recibieron a Cristo hoy. ¿Por qué? Porque levantaron su mano. 100 personas recibieron a Cristo hoy. ¿Por qué? Porque hicieron una oración. Ustedes saben que en los últimos 100 años Honduras ha sido evangelizada 3 veces, según las estadísticas de misiones. Porque muchos grupos misioneros vienen y dicen, miren, fuimos a Honduras y 500 recibieron a Cristo, 600 recibieron a Cristo. Y en los últimos años han tratado de contabilizar cuántas personas han recibido a Cristo en Honduras. Y el número son millones, según las estadísticas. Pero hay algo que no concuerda entre las estadísticas y la realidad del país. Nosotros somos de los primeros países más corruptos de Latinoamérica. ¿Sabían ustedes eso? Y somos también de las primeras ciudades más peligrosas de Latinoamérica. Quiero preguntarles, ¿concuerda la estadística de la evangelización con la realidad de la sociedad? No. ¿Saben por qué? Porque el deseo de Dios no es simplemente la evangelización. Y yo quiero que presten mucha atención con lo que voy a decir. No quiero que me malinterpreten. El deseo de Dios no es simplemente la evangelización. El fin de Dios a través de la evangelización de la iglesia es la glorificación de Dios. Así que, hermano, cuando nosotros compartimos el evangelio, nosotros necesitamos enseñar y capacitar a estas personas que han recibido a Cristo para que ellos confíen y crean en Dios de una manera que anhelen glorificar su nombre. ¿Cómo se va a reflejar eso? Se va a reflejar en su casa, se va a reflejar en su trabajo, se va a reflejar en la calle, a través de sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando hablamos de enseñar, el Señor hace algunas referencias importantes en este versículo 20. Miren lo que dice. Dice, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que Jesús les había enseñado a sus discípulos, ellos tenían que aprender a replicarlo. Juan 14, 23 al 26 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
algo especial de lo que Jesús estaba diciendo, que a mí personalmente me encanta, es que él dice, el amor a Dios se refleja a través de la obediencia. No hay otra manera de decirle, Señor, yo te amo, así que voy a sacar una buena ofrenda hoy. No, hermanos, no es tu dinero, es tu obediencia. Señor, hoy voy a ir a la iglesia y es más, llevo una semana en racha leyendo la Biblia, ¿verdad? Hermano, no es asistir a un culto o leer la Biblia lo que lleva a un hombre a estar cerca del Señor, es la obediencia. ¿De qué nos sirve leer, hermanos, horas diarias si no estamos dispuestos a obedecer lo que leemos? No le sirve de nada. ¿De qué le sirve a usted, hermano, estar viniendo a la iglesia? Y no estoy corriendo a nadie, ¿verdad? Si usted no va a obedecer lo que la palabra le enseña, no sirve de nada. Así que Jesús está interesado en que nosotros entendamos el propósito de enseñar. Un discípulo era alguien que estaba a la par de su maestro. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon o vieron esa película de Karate Kid. ¿Alguien la vio alguna vez o escuchó de ella? ¿O estoy...? Las 4, dice Juan Benito. Él vio las 4. Ok, somos 2 ya. Daniel San era el discípulo de Mr. Miyagi, ¿verdad? Y habían trabajos que Daniel San no quería hacer, como encerar los carros, wax in, wax out, ¿verdad? ¿Recuerdan? Habían trabajos que Daniel San no quería hacer, pero él no entendía el fruto de ese trabajo. Él estaba desarrollando habilidades al encerar los carros de Mr. Miyagi. Hay trabajos, hermanos, que nosotros no queremos hacer. Discipular a alguien, enseñarle la palabra, invitarlo a su casa, ayudarle a pasar tiempo juntos, estar con ellos en medio de sus dificultades y también en medio de sus alegrías. A veces nosotros queremos tener nuestro tiempo de calidad con nosotros mismos, ¿verdad? Pero hermanos, si nosotros queremos cumplir la gran comisión, nosotros necesitamos invertir tiempo en las personas. Hebreos 5:9 dice el escritor de Hebreos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. No está diciendo para todos los que oran una oración. No está diciendo para todos aquellos que vienen a la iglesia. Él está diciendo para todos los que obedecen. Y yo sé, hermanos, que el tiempo se me está yendo, así que me voy a apurar para que me vuelva a invitar el pastor Ariel. La pregunta es, ¿cómo vamos a ir? Bueno, sometidos a la autoridad y el poder del Señor. ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que ir a ser discípulos, bautizarlos, enseñarles. Y la pregunta del millón es, ¿y por cuánto tiempo? ¿Saben? Porque a veces nosotros estamos trabajando y esperando nuestra jubilación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo me encuentro pensando, ¿hasta cuándo el Señor me va a tener trabajando? Y el Señor siempre me manda este versículo para recordarme el día de mi jubilación. Dice, y aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y miren, esto es súper importante para nosotros, porque esta frase, el fin del mundo, en su original también podría traducirse como hasta la consumación de los tiempos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo él aquí? Él está diciendo hasta que yo cumpla mi plan.
Así que, hermanos, mientras el Señor le tenga aquí y usted esté respirando, usted tiene la responsabilidad de hacer discípulos, de ir, de bautizar, de enseñar. El Señor sabe que nosotros somos infieles a la gran comisión. El Señor sabe que nosotros somos infieles a la gran comisión. ¿Sí o no? Pero Él nos ha dado y nos da y nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Pablo escribía una carta a la iglesia de Filipo en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios, dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que lo que usted tiene que hacer cuando usted no quiera compartir de Cristo, cuando usted no quiera compartir su vida con aquellos que han conocido a Cristo, usted tiene que pedirle al Señor, Señor, tú eres quien pone el querer como el hacer. Tú sabes que yo soy infiel, pero tú eres fiel. Así que el Señor nos da lo que necesitamos. No solamente nos da el querer como el hacer, porque hay hermanos que lo están haciendo. Hay hermanos que están luchando por discipular, por tener estudios con cada uno de nosotros, pero a veces las ovejas son un poco difíciles y hay que aceptarlo, ¿verdad? Somos un poco difíciles a veces. Y eso agota y cansa a aquellas personas que están tratando de discipular y enseñar y capacitar a los santos. Así que necesitamos la fuerza del Señor. Filipenses 4, 12 y 13, él estaba diciendo, Pablo, también a los filipenses, les decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él termina diciendo, el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Van a haber tiempos difíciles? Sí, hermanos. Pero el tiempo difícil no determina si Dios es fiel o no. El tiempo difícil es la oportunidad para que usted reciba el poder de Dios para seguir adelante. En medio de su necesidad y su lucha, el Señor va a ser fiel. En medio de cualquier circunstancia que agote sus fuerzas, el Señor lo va a fortalecer. Algo importante que usted y yo debemos de reconocer, hermanos, es que el fruto del evangelismo, el fruto del discipulado, el fruto de querer bautizar a las personas, ese no lo voy a dar yo. Ese no lo voy a dar yo. Ese lo va a dar el Señor. Así que su trabajo y mi trabajo es cumplir el mandato. El fruto de este mandato lo va a dar el Señor. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es un versículo mal utilizado, muy mal utilizado, porque las personas solo utilizan la última parte de este versículo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y ahí es donde, como cuando mi hija va a comer, ¿verdad? Le hace así, ¿verdad? Se emociona. Todo, Padre, lo que quiera. Si todo lo que quiera para la expansión de mi reino, todo lo que usted necesite para dar fruto, yo se lo voy a dar. Porque el propósito de Dios es que usted dé fruto. Saben, nosotros estamos muchas veces buscando del Señor para recibir algo en beneficio. Pero lo que usted ha recibido del Señor, su salvación, eso no puede ser comprado por ningún precio. Y es el sacrificio de Cristo lo que nos lleva a la obediencia. También nosotros muchas veces necesitamos de su gracia, no solo de querer,
sino de la fuerza, del fruto, pero también su gracia. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, necesitamos de la gracia de Dios. También necesitamos de su consuelo. Hebreos 13:5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo quiero concluir esta mañana recordándole las preguntas de la Gran Comisión. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por cuánto tiempo lo vamos a hacer? Yo quiero mostrarles unas conclusiones entonces que nos van a ayudar a pensar en eso. La Gran Comisión no tiene ningún efecto si simplemente la memorizamos y no la ponemos en práctica. La obediencia a este mandato refleja el reconocimiento de la autoridad y la sumisión de sus discípulos. Yo quiero decirte algo, hermano. ¿Quieres ver a Dios obrar? ¿Quieren ver a Dios obrar en esta iglesia? Parece que no. ¿Quieren ver a Dios obrar en esta iglesia? Obedezcan los mandatos. Es la única manera de poder ver a Cristo. Es importante reconocer que esta gran comisión tiene una gran manera de llevarse a cabo. La intención de Dios es que llevemos a las personas al reconocimiento de su verdad a través de nuestras propias vidas, como el testimonio más tangible de un Dios verdadero. La única manera en que el Señor puede usar a su iglesia es a través de la obediencia. Cuando la iglesia es obediente, la iglesia es transformada. Y saben, hasta en el súper le van a decir, ¿verdad que usted es cristiano? ¿Por qué? Es que no mayuga los tomates. Parece chistoso, pero lo he escuchado. ¿Por qué? Porque su testimonio es importante, hermano. Es su vida la que usted va a compartir con otros, que vean algo diferente en usted, algo que ellos necesitan. ¿Y usted por qué no pelea con su esposa? No, sí peleo. No se nota. ¿Y usted por qué no tiene luchas con sus hijos? Sí, sí tengo luchas. ¿Y por qué no se nota? Porque usted está tratando de llevar su hogar bajo también la autoridad del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos compartir. El tiempo para llevar a cabo esta misión es hasta que Él venga. Es precioso pensar que en ese tiempo Él nos proveerá de su poder y medios de gracia para terminar bien. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir la gran comisión. Hermanos, para terminar, nuevamente les voy a decir, ya voy a terminar, Ariel. Imagínense que ustedes se propusieran cada uno a invitar 3 personas de aquí a diciembre. 3 personas de aquí a diciembre. ¿Cuántos sabemos aquí? Hay un buen grupo. 3 personas. Y el acto de Navidad no cuenta, ¿verdad? No pueden ahí meter en el acto de Navidad, no. 3 personas. Tendríamos la necesidad de tener por lo menos unas 40 sillas más al final del año. 3 meses para 3 personas. Y si al llegáramos a esa meta y el próximo año diríamos a toda la congregación, tenemos la necesidad de invitar por lo menos a 3 personas, necesitaríamos otro edificio, otra reunión, más personas sirviendo. ¿Saben por qué a veces la iglesia no crece? Porque no reconocemos la autoridad en la que hemos sido enviados.
Hermanos, cumplamos la misión. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces decimos 3 es mucho. Bueno, empecemos con 1 y que el Señor les dé la gracia y todo lo que ustedes necesitan para seguir adelante. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana porque tu palabra nos reta, nos confronta. Señor, nos hace ver la necesidad que tenemos de obedecer y someternos a tus mandatos. Señor, no solamente de someternos a tu mandato, sino cumplir conforme a tu ordenanza también, yendo, haciendo, bautizando, enseñando, Señor. Queremos que esta iglesia sea una iglesia que testifique de ti, porque primeramente es una iglesia obediente. Señor, queremos que esta iglesia sea una iglesia que dé fruto. ¿Por qué? Porque reconocemos y dependemos, Señor, de tu gracia también. Gracias por mis hermanos, porque son fieles, porque te aman, Señor, y porque yo sé que están aquí también anhelando que esta iglesia avance. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Dejamos todo esto en tus manos, sabiendo que podemos depender de ti confiadamente. Amén. Muchas gracias, hermanos.